Bienvenidos a un nuevo episodio de Legado Cinematográfico de Vigas Luna. Como les prometíamos, aquí está la segunda parte de nuestro especial Bambola, una película de 1996. Están a punto de escuchar la entrevista completa con el actor protagonista, Jorge Perugorría. Que la disfruten. Bueno, pues estamos muy felices y emocionados de contar con la presencia de Jorge Perugorría en este episodio dedicado a Bambola. En la película, su primera con Vigas Luna, interpreta el papel del protagonista Furio. Aunque no necesita presentación, es bueno recordar que Jorge tiene una larguísima trayectoria en el cine, tanto como actor como también director. Como actor, su filmografía cuenta con más de 70 títulos y sería imposible resumirle aquí. Muchos descubrimos a Jorge Perugorría en su inolvidable e importantísimo papel de Diego en Fresa y Chocolate, la película de Tomás Gutiérrez Alea y de Juan Carlos Tavía del año 1993, con los que repitió en otro clásico al año siguiente, Guantanamera. Además de papeles protagonistas en numerosas e importantísimas películas cubanas, en España Jorge trabajó con directoras y directores tan reconocidos como Manuel Gutiérrez Aragón en Cosas que dejé en La Habana, en el año 97, Gracia Querejeta en Cuando vuelvas a mi lado, del año 99, Miguel Albadalejo en Rencor, del año 2002, Mariano Barroso en Hormigas en la boca, del 2005, Manuel Gómez Pereira en Reinas del mismo año y por supuesto Vigas Luna, con el que trabajó también en Bolaverunt en el año 99, además de tener un papel importante en el documental póstumo Vigas por Vigas del año 2016. Más recientemente lo hemos visto en la serie de televisión Las noches de Tefía en 2023 en el papel de Airam. Como director cuenta con más de media docena de títulos, incluyendo su triunfal debut con el documental Habana Abierta, junto a Arturo Soto Díaz. En este 2024, además, Jorge recibió el mayor reconocimiento de la industria cinematográfica de su Cuba natal, el Premio Nacional de Cine. Jorge, bienvenido al legado cinematográfico de Vigas Luna y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Santi, hola Carolina. Bueno, primero que todo, darle las gracias por esta invitación, por formar parte de este podcast sobre el legado cinematográfico de Vigas Luna. Realmente para mí es un honor. A Vigas Luna le tengo mucho cariño, mucha admiración como director, pero también como maestro. Entonces para mí es muy importante pues ser parte de este proyecto de ustedes. Por eso lo primero es felicitarlos a ustedes dos y a todo el equipo que están haciendo este trabajo que yo considero necesario, ¿no? Por la obra maravillosa que tiene Vía, haber sido un gran artista, aparte también de un gran cineasta. Bienvenido, Jorge, y gracias, muchas gracias de nuevo. Un gusto tenerte con nosotros en este especial de Bámbola. Una pregunta que siempre solemos hacer a nuestros invitados es cómo llegaron a Vigas Luna. Sabemos, sí, que tu primer papel de, de dos que hiciste con él fue precisamente el de Furio en Bámbola. ¿Cómo te llevó el papel y qué recuerdas de tu primer encuentro con el director? Bueno, ¿cómo llegué a Vigas Luna? Fue una época en que yo, finales de los 90, en que yo tenía un vínculo muy estrecho con el cine español. Eran unos años en que yo hacía casi dos, tres películas al año en España y a través de mi oficina me llaman que Vigas Luna quería trabajar conmigo, cosa que me asombró me llenó de felicidad porque por supuesto conocía la obra de Vigas Luna. Sí, esta misma trilogía ibérica, o sea, Jamón Jamón, Los Huevos de Oro, pero también había visto Las Edades de Lulú, había visto sus películas. Claro, que yo había visto sus películas antes de trabajar en España. Una vez que yo empecé a trabajar en España, a hacer cine español, pues entendí mucho más el cine de Vía, todos los códigos, toda esa hispanidad, ¿no? Esa cosa ibérica, del macho ibérico, todo ese tipo de códigos del sexo, la comida, todo ese juego que hay dentro del cine de Vigas Luna, pues lo terminé pues, conociendo con más profundidad. Y terminé siendo, por supuesto, otro fan más de la obra de Vía. Entonces, en ese momento me llamaron para ser parte de este casting. Yo encantado y conocí a Vía.
La primera impresión que yo recuerdo y que nunca olvidaré cuando conocí a Villa es de haber conocido a un grande del cine europeo, uno de los grandes, o sea, en la clase que tenía Vigas Luna, el glamour que tenía, su inteligencia, su humor. Villa tenía mucho humor y realmente fue un lujazo. Y ahí empezamos a prepararnos para ir a Italia a rodar en Comacchio, Bambola, a conocer todo el elenco, a conocer a todo el equipo y realmente fue una experiencia inolvidable. Jorge, se me ocurre, de hecho, no sé hasta qué punto esa primera experiencia trabajando con Vigas Luna de alguna forma cambió la impresión que tenías de su cine, de alguna forma la reforzó. No sé, dices que ya conocías las películas antes. Bueno, Santi, un poco como venía contándoles ya, ¿no? Que conocía la obra de Villa, pero que la conocí en profundidad a medida que la experiencia propia mía de estar viviendo en España haciendo cine español. Eh, pero este momento de Vigas, de hacer esta película, Vigas, recuerdo ahora mismo cuando empezamos a trabajar en las películas, el trabajo de mesa, la caracterización de los personajes. Me acuerdo cuando me raparon las fotos que Villa me hizo de la cabeza. Siempre me tocaba, me pasaba la mano por la cabeza y me decía, Furio, Furio. Y Villa intentaba con esta película hacer, él lo explicaba de una manera muy simbólica, ¿no? Una especie de western spaghetti contemporáneo, ¿no? Los personajes eran personajes que estaban al límite. Y un poco este juego realmente fue fascinante. Realmente cuando empezamos ya a grabar la película fuimos al límite con todos los personajes, con todas las situaciones. Y fue una experiencia bien enriquecedora para mí como actor. Jorge, a diferencia de la siguiente película de Vigas que coprotagonizaste, estamos hablando aquí de Bola Verunt, donde tuviste que trabajar tu acento almaño. Aquí en la versión en español mantuviste tu acento cubano. ¿Cómo crees que el acento contribuye a la configuración de tu personaje? Sí, Carolina, mira, el tema de los acentos, por supuesto que es fundamental. Cada vez más los actores, antes era un tema que los actores pasaban por arriba, realmente la mayoría de los proyectos la gente trabajaba un acento neutral, pero cada vez el mismo crecimiento de la preparación actoral, las mismas nuevas escuelas de actuación, ya los actores están preparados para caracterizar personajes y caracterizar su acento. Y cada vez ese trabajo se hace con más tiempo, con más profundidad. Realmente es importante, pero eso es muy relativo a la hora de enfrentar un proyecto, ¿no? Porque a veces los proyectos, uno como actor, tiene tiempo para prepararse para un personaje y tiene tiempo para trabajar el acento, que eso lleva su tiempo, no es una cosa sencilla de lograr, ¿no? Y hay proyectos que no, hay proyectos que te llaman, son proyectos de la industria, te ofrecen un personaje, te ves metido en un proyecto que lo que tienes nada más un mes de preparación y donde juegan también aquí, por ejemplo, en el caso esta de Bambola que estábamos hablando, que habían actores españoles, actores italianos, actores americanos, o sea, actores de muchos lugares y entonces ahí lo que se hacía era una especie de un acento neutro y a los demás después los doblaban a todo el mundo en la versión en italiano. En el caso de Bolavero, en el caso de Goya, fue lo primero que yo le dije a Viga. Yo primero le dije, Viga, habíamos trabajado en Bambola y ya Viga era para mí un maestro. Y tenía una amistad entrañable con él y muy afectiva. Yo primero le dije, Viga, yo no puedo hacer de Goya, no, no, eso es un compromiso muy grande. Y él, con los argumentos que usaba Viga, que eran aplastantes, me dijo, tú tienes la cabeza de Goya. Volvió a insistir en mi cabeza y me dijo, tú tienes la cabeza de Goya. Yo quiero que tú seas Goya. Y así fue. Y entonces yo empecé a prepararme. Realmente fue un viaje muy... fui a donde nació Goya. Me acuerdo que estuve trabajando con Luis Alegre, que fue una especie de guía ahí en todo ese mundo de Goya, en el museo, conociendo toda la obra de Goya, el pueblo donde nació, como te decía. Y en Zaragoza, como te digo, mejor anfitrión que Luis ninguno.
y ahí estuve trabajando y el acento es algo que me costaba y yo en vez de irme por trabajar el acento maño, lo que empecé a jugar más con la sordera de Goya. Encogí otro camino, ¿no? Dije, dentro de la sordera de Goya, yo me acuerdo que yo decía, las personas cuando son sordas a veces no tienen, como no se escuchan, hablan y no hablan de una manera diferente, ¿no? Por la misma incapacidad de la sordera. Eso yo tomé por ahí, buscando un poco entre la manera y colocaba la voz en un lugar, usando un resonador. Me acuerdo, decía, Duquesa, el verde veronese. Y jugaba con esas cosas de Goya y tomé ese camino. Ese fue, por supuesto, la gran dificultad que yo tenía como actor. Eh, pero Viga insistió y me dijo, yo quiero que seas tú. Y así, y yo no le podía decir que no a Viga y lo hice. Yo también recuerdo, para sumarle algo más a esto, Carolina, que Viga me dijo, mira, yo quiero que seas tú por la razón que ya te dije, porque por tu cabeza. Y después me dijo, mira, yo voy a poner el personaje que hable poco, porque al final me dijo una frase que después me la dedicó en un libro, en un dibujo que él me regaló y me puso abajo. La palabra es la copia, el silencio es el original. Imagínate. Y acepté hacer ese reto y lo hice. De hecho, aunque no tengamos tiempo para adentrarnos en detalle en tu papel de Goyan Bolaverunt, película a la que le dedicamos ya un episodio del podcast, en conversación, por cierto, con la coprotagonista Aitana Sánchez Gijón hace unos meses, ¿qué recuerdos tienes de aquella película? ¿Qué significó en tu carrera interpretar el papel de una figura tan importante como Goya, Jorge? Sí, Santi, mira, para mí la experiencia de Goya fue muy, muy, muy importante. Yo diría que marcó incluso hasta un punto de giro en mi propia vida personal, porque la relación con Viga se consolidó, nuestra amistad. O sea, Viga se convirtió ahí en un maestro y esa influencia fue un viaje muy particular. Ya como yo te decía ahorita, di un viaje en Zaragoza, detrás de la obra y la vida de Goya, y me metí en la pintura de Goya. Y para mí la pintura era algo que fue mi primera motivación cuando niño, fue mi primera vocación cuando niño. Estudié pintura un poco, la dejé al final, pero siempre algo que estaba dentro de mí. Y yo recuerdo que cuando empecé a rodar las películas con Viga, que me ponía un lienzo y yo empezaba a dibujar a Aitana y a Penélope, que eran las modelos de la maja desnuda, según la teoría de Viga, sus personajes, por supuesto. Yo empezaba a dibujar y Viga, cuando yo estaba dibujando, en los contraplanos me dijo, ¿y esos dibujos que estás haciendo? Me dijo, me gustan, fírmame lo que me voy a quedar con ellos de recuerdo. Y Viga, empecé yo una relación con Viga como maestro, ya, porque Viga no es solamente el gran director y el gran artista, sino también un gran maestro. Viga logró motivarme a mí interiormente y volverme a sacar esa vocación, ese amor por la pintura, y a partir de esa experiencia de Goya, yo volví a pintar. Después de menos de un año de terminar la película, ya yo estaba haciendo mi primera exposición como pintura y fue gracias a esta experiencia y fue gracias a mi maestro Vigas Luna. Todo eso se lo debo a este personaje y se lo debo a Viga, que volvió a revivir a encender esa llama que estaba dentro de mí y hasta ahora toda mi vida he seguido llevado la pintura como parte también de mi obra, de mi carrera y siempre estoy entre el cine y la pintura y eso se lo debo a esa experiencia de Goya y de Viga. Y en relación a interpretar a Goya, imagínate, una gran responsabilidad, pero ya te digo, yo mismo le dije a Viga que no creía que eso fuera bueno para la película, para él, y él me dijo, yo quiero que seas tú, y lo hice. El sexo siempre fue un componente importante en el cine de Vigas Luna y desde luego que Bámbola no sería la excepción. ¿Cómo te planteaste esa parte de tu papel en la que el sexo se antojaba de una forma tan animal, tan brutal? Sí, bueno, Carolina, como tú dices, el sexo está presente en toda la obra de Viga, el sexo y la comida. De hecho, él tenía una frase que a mí siempre no se me olvida nunca, que decía que lo más importante en la vida es el sexo y la comida.
y lo espiritual que viene a partir de la necesidad de esas dos cosas. O sea, eso es un poco la filosofía del mundo este de Vigas, ¿no? Y era cierto, y no hay nada más ibérico que eso, y español, ¿no? Y era cierto, pero en este personaje, en el caso de Furio específicamente, él siempre me habló, y queríamos que Furio fuera una especie de animal, de una bestia salvaje, sin ninguna norma educativa, o sea, un puro animal. Y lo trabajamos así, pensando en eso. Era una, una cosa que siempre veía, siempre se reía con Furio las cosas de ese personaje y se divertía mucho porque era ver a era como lo más primitivo, ¿no? Del propio ser humano, ¿no? En eso consistía ese personaje, ¿no? Furio. Y el propio nombre un poco hablaba eso, ¿no? Yo recuerdo que la película, todo el tema de la sexualidad de la película fue muy polémico desde las escenas que se hicieron, después la película también la acompañó la polémica, sobre todo la sexualidad de la película en el estreno en Cannes. Recuerdo que Valeria Marini formó un escándalo, que ella no estaba de acuerdo en las escenas, cosa que no era cierto, porque ella fue parte de esa búsqueda de Viga jugábamos a esa violencia, a esa cosa animal y primitiva, porque los personajes estaban llevados eran un tópico, ¿no? Cada uno y realmente Valeria armó todo eso como una especie de escándalo. Y yo recuerdo que Viga siempre decía que Valeria era un Rolls Royce con motor de 580, ¿no? Con un motor de Fiat 580. Y nos divertíamos mucho, pero disfrutamos mucho todo el proceso. Todo eso vino después con el estreno. No recuerdo, no se me olvida nunca, porque Viga, que ese era ese gran artista que era Viga. El estreno en Cannes, que fue un escándalo, que llenaron hicieron unas tendederas con braga de Valeria Marini, el propio catálogo, que eran unas fotos maravillosas que había seleccionado, y en el propio catálogo habían hojas con bragas de Valeria Marini y mortadela envasada al vacío entre las hojas del catálogo. El catálogo era una joya realmente, era un poco, resumía un poco el mundo que Villa quería en la película y que estaba siempre, como tú dices, y que ha estado presente en todo su cine. Siguiendo con el tema del sexo y de la sexualidad, un aspecto que añadiría oscuridad a tu personaje era el lado homófobo de Furio, que al tiempo contenía un elemento homoerótico muy grande, tanto en su relación con Setimio, el personaje interpretado por Manuel Bandera, como en la mirada dirigida a tu cuerpo, que compartía protagonismo en la narrativa erótica con el de Mina, interpretado por Valeria Marini. Teniendo en cuenta el impacto de tu papel de Diego en Fresa y Chocolate, con el que te diste a conocer internacionalmente, y otros más recientes, como el de Ariam en Las noches de Tefía, ¿cómo afrontaste esa parte tan alejada de tu historia actorial en la pantalla? ¿Crees, de hecho, que esa memoria de tu papel de Diego de alguna forma añadió complejidad a Furio, que es casi un opuesto? Sí, Santi, mira, eso es muy complejo porque este personaje de Furio realmente es homófobo. El personaje era así. Y en la relación con el personaje que interpreta Manuel Bandera, incluso también con el hermano de Valeria, que lo hacía Stefano Dionisio, que era un actor italiano maravilloso, que había sido el protagonista de Farinelli el Castrado, que había estado nominado a los Oscars el mismo año que Fresa y Chocolate, y nos habíamos conocido en Los Ángeles con las nominaciones que compartimos, Mejor Película Extranjera, tanto Fresa como Farinelli, y coincidimos ahí y fue un encuentro maravilloso poder trabajar con él, igual que con Bandera, con Manuel. Y realmente el personaje era así, era un homófobo. De hecho, muchas anécdotas de andar por Madrid y mujeres decirme, pero ¿cómo pudiste interpretar después de haber hecho Diego un personaje tan negativo? Le digo, pero es que hay seres humanos que son así, y son parte de nuestra vida y andan y caminan y viven por ahí y comparten nuestros espacios y son así, son homófobos. Entonces, este era un personaje con esa característica. Jorge, ¿qué piensas de tu personaje en el sentido de la violencia que tiene y que se antoja casi gratuita? No estoy pretendiendo psicoanalizar a Furio, pero imagino que como actor ha de ser difícil interpretar un personaje con esa carga de violencia. Y es que al final al espectador
le viene resultando difícil empatizar con él, como también con la misma Mina o Bámbola. De hecho, como mismo me criticaban muchas personas por esta parte negativa del personaje, pues también de pronto el personaje de Furio era el que más le gustaba a los taxistas de Madrid. Cada vez que me montaba en un taxi me decía, tú hiciste Furio. ¡Ah! Era el personaje de los taxistas madrileños. Y uno vive esas contradicciones, pero hay seres humanos, imagínate, con todas esas complejidades y de todo, ¿no? En la viña del Señor, como dice. Jorge, tu papel no estaba muy conectado al de Greta, la madre de Mina, interpretado ni más ni menos que por Anita Ekberg. ¿Recuerdas cómo fue trabajar con ella? Sí, fue, imagínate, Anita Ekberg, esa figura icónica del cine, ¿no? Ahí todos estábamos locos porque Anita llegara y para conocerla y para compartir con ella. Y imagínate, fue maravilloso. Ya era una mujer muy mayor. Hay una anécdota también muy graciosa que una vez le tocó, le tocó la puerta a Valeria del camerino de la Rulop, a Anita Ekberg, y le vino a pedir permiso que quería que ella le diera clases de divismo. Y Anita le cerró la puerta en la cara y dijo, no, no, yo no soy una diva. Y pero pasó de todo, pero era, imagínate, un lujazo, ¿no? Haber, aunque los personajes no coincidían, pero haber estado en una película con ella, con esa actriz tan icónica, ¿no? Del cine. Y todos ahí estábamos felices con su presencia, con su presencia. La crítica no fue precisamente amable con esta película. Es conocido que Marini intentó secuestrar las copias de la película por no verse bien en ella y también, por otro lado, que la versión que se estrenó en Venecia con gran escándalo no era el corte final por falta de tiempo. A nosotros nos gusta la película por muchas razones, de las que hablamos con los demás invitados en la mesa redonda. ¿Tú a qué crees que se debió esa respuesta tan fuerte y tan poco halagadora? Sí, yo recuerdo que la crítica realmente no fue favorable en sentido general. Incluso alguna crítica apuntaban de que la película pasaba de ser un cine erótico a casi un cine porno, porque las escenas eran demasiado explícitas, las escenas de sexo, cosa que yo no comparto, ¿no? Pero las películas tienen, con las películas pasa eso, ¿no? A veces, a veces la crítica, tienes el favor de la crítica, otras veces no, y a veces del público y de la crítica sí. En fin, todo eso es relativo, solo el tiempo, solo si el tiempo va poniéndola en su lugar. Yo creo que es una película que es parte de la obra de Viga. Yo creo que al final terminó siendo como una especie de experimento. Eso que Viga decía, de una especie de spaghetti western contemporáneo, una especie de experimento ahí donde ha tenido como casi todas las películas, a quienes les gusta y a quienes no. Bueno, Jorge, no queremos robarte más tiempo, así que llegando ya casi al final de esta entrevista, siempre les pedimos a nuestros invitados que escojan una escena de la película y nos comenten algo sobre ella. ¿Con qué escena te quedas y por qué? Bueno, es difícil escoger una escena de la película, pero particularmente voy a escoger una que es la escena de las anguilas. Porque fue una escena que realmente tenía mucho interés, porque el tema de las anguilas era, la anguila en sí propiamente era un símbolo fálico, y entonces Viga tenía una especie de numeraciones era una escena que tenía una complejidad simbólica muy grande para Vigas Luna, aunque al final para los personajes era un juego, no era nada más que un juego erótico, pero fue una de las escenas que más polémica desató sobre la película. Por eso la recuerdo con cariño, porque al final yo creo que la película también era una especie de provocación de Vía, ¿no? El cine de Vía siempre ha provocado siempre, no deja quieta a las personas, ¿no? Su cine siempre es un cine provocador, ¿no? Un cine que llama a la polémica. En ese sentido, yo creo que la película en ese sentido es fiel al cine de Vigas, ¿no? A ese cine polémico que siempre hizo el maestro Villa. ¿Qué te gusta más? ¿Esta
Soy solo tuyo. Te quiero. Y ya para terminar, ¿en qué estás trabajando ahora, Jorge? ¿Puedes ponernos al día de tus proyectos actuales y dónde pueden nuestros oyentes escuchar más información sobre ellos y sobre ti? ¿Es Instagram la mejor forma de hacerlo? Bueno, Santi, Carolina, ha sido un placer acompañarlos. Ahora mismo yo estoy en la edición de una película que acabo de dirigir que se llama Neurótica Anónima. Aquí estoy solo como director y que se podrá ver el año que viene. Intentaré colocarle algún festival en Europa y después estrenarla en Cuba a finales de año en el Festival de Cine Latinoamericano de La Habana. Y estoy en la postproducción. Es una historia basada en una obra de teatro escrita por Mirta Ibarra, esa gran actriz cubana que estamos juntos desde Fresa y Chocolate, Guantanamera, en fin, que hemos hecho tantas películas juntos acá en Cuba, y que adaptamos entre los dos para el cine y donde ella es la protagonista. Por otro lado, acabo de estrenar en Hulu, en Estados Unidos, y en Disney Plus, para Europa y Latinoamérica, la serie La Máquina, junto a estos dos grandes actores mexicanos, Gael García Bernal y Diego Luna. Es una serie de boxeo, pero que ha tenido mucho éxito y que estamos muy, muy contentos de ser parte de este proyecto. Y también, bueno, ahora una de mis grandes pasiones es que hace 3 años fundé un festival de cine y medio ambiente, Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente del Caribe en la Isla de la Juventud, que es una isla que queda al sur de Cuba y que sus fechas son en abril. El próximo año en abril es la tercera edición de este festival, así que aprovecho, ya la convocatoria está abierta y me lo pueden ver. Y lo que me preguntabas de dónde pueden saber un poco de mí, en Instagram, eh, o en mi página web también pueden un poco ver las cosas que estoy haciendo, en los proyectos que estoy metido. Pero estoy muy apasionado con este Festival de Cine y Medio Ambiente y yo creo que es un festival necesario, realmente. Pues muchas gracias de nuevo por tu participación, que significa muchísimo para este podcast. Muchas gracias, Jorge, y mucha suerte con tus proyectos, que todo vaya muy bien. Un saludo para ustedes dos, darles las gracias porque realmente me han hecho recordar a Vía, que siempre lo tengo presente, pero le tengo mucho cariño. Vía no solamente fue un gran cineasta, Vía no solamente fue un gran artista, sino también que fue un gran maestro. Y ha sido de los cineastas los que más ha influenciado en mí como persona y como creador. Así que gracias por el trabajo que están haciendo. Pues ahí lo tienen, Jorge Perú Gorría en el legado cinematográfico de Vigas Luna, una entrevista exclusiva por la que estamos muy agradecidos al actor protagonista de la película a la que hemos dedicado este mes de diciembre, Bámbola, de 1996, que él protagoniza junto a Valeria Marini. Les recordamos que si no han escuchado la primera parte de este especial de Bámbola, el episodio está disponible, incluye un repaso a la crítica periodística a la que se refería Jorge Perú Gorría y también a la crítica académica, además de una mesa redonda con el historiador de cine español Gerardo da Pena y con el asistente de dirección de la película, Gianni Ricci. Aprovechamos que es final de año para agradecerles su atención y su compañía, su lealtad. Este podcast ha crecido muchísimo en esta temporada, más que en ninguna de las temporadas anteriores. Hemos tenido momentos inolvidables, entrevistas importantes y queremos darle las gracias también a todas nuestras invitadas e invitados. Solo nos queda agradecerles una vez más su atención, desearles unas felices fiestas y recordarles que volvemos en los primeros meses del año 2025. Tenemos 5 episodios ya en preparación para el año que viene, empezando con el especial de la Teta y la Luna, que llegará en el primer trimestre del año. Lo anunciaremos en nuestras redes sociales, ya saben, Vigas Luna Tribute, en Instagram, en Threads y en Blue Sky. También tenemos una página web, vigaslunatribute.info, donde además hablamos de los próximos eventos de homenaje al director. ¡Bámbola!